Entiéndelo bien. No fue un simple error de cálculo ni una medida temporal de emergencia. Fue una de las decisiones más impactantes y controvertidas de toda la historia moderna de México, bajo el rostro sereno de Ernesto Zedillo. Ponce de León se escondía una determinación férrea, un plan silencioso que transformó la deuda privada de unos cuantos en una condena financiera para millones de mexicanos. Lo que parecía un rescate bancario era en realidad una operación quirúrgicamente diseñada para salvar a las élites económicas, mientras hundía en el abismo a la ciudadanía común y corriente. Zedillo llegó al poder en un momento crítico tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio y el estallido de la crisis del peso. Su figura representaba estabilidad. Pero detrás de esa fachada se escondía el arquitecto de una de las transferencias de riqueza más desiguales de la región, el FOBAPROA, supuestamente creado para evitar el colapso financiero. Terminó convirtiéndose en el mayor saqueo legalizado de fondos públicos en la historia del país. Bancos que habían operado con irresponsabilidad, corrupción y riesgos excesivos fueron premiados con dinero público, mientras miles de mexicanos perdían sus empleos, sus casas y su fe en las instituciones. Zedillo justificó su acción como una necesidad para evitar el caos, pero lo que no dijo fue que muchos de los beneficiarios de ese rescate tenían vínculos estrechos con el poder político y económico. Algunos incluso formaban parte de su círculo de confianza y de sus antiguos aliados en los círculos financieros internacionales. ¿Fue todo esto una coincidencia o una estrategia fríamente calculada? La línea entre la necesidad económica y la conveniencia personal se volvió peligrosamente delgada. En aquellos años, lo más perturbador es que mientras la deuda se socializaba, las ganancias se privatizaban. Bancos rescatados comenzaron a operar nuevamente con normalidad e incluso expandieron sus operaciones en América Latina, utilizando el dinero del pueblo mexicano como catapulta hacia el crecimiento. ¿Y qué pasó con los responsables? Nada, absolutamente nada. Ni un solo banquero de alto nivel fue juzgado, ni un solo funcionario fue responsabilizado. Zedillo terminó su mandato sin enfrentar consecuencias y se marchó a una cómoda vida académica e internacional, siendo recibido con honores por las mismas instituciones que aplaudieron su política neoliberal. Lo que muchos no saben es que documentos recientemente desclasificados muestran que desde los primeros meses de su gobierno, Zedillo había sido advertido de que el FOBAPROA podría generar un costo social inasumible. Sin embargo, siguió adelante cerrando los ojos ante el sufrimiento de millones de ciudadanos. ¿Por qué? ¿A quién respondía realmente el presidente de México? Algunos investigadores señalan que Zedillo fue más que un político, un operador del consenso de Washington, un puente entre la política mexicana y los intereses financieros globales. Su paso por Yale y sus contactos con organismos como el FMI y el Banco Mundial lo convirtieron en un aliado natural de las reformas estructurales neoliberales, pero al costo de la soberanía económica de su país. Mientras tanto, las consecuencias siguen vigentes. Generaciones enteras de mexicanos siguen pagando esa deuda histórica que no contrajeron, pero que heredaron sin saberlo con cada recorte en educación, salud y programas sociales, con cada aumento en impuestos y tarifas, con cada oportunidad perdida por falta de inversión pública. El fantasma del FOBAPROA sigue presente, y el rostro de ese fantasma es Ernesto Zedillo. La historia de este expresidente es una advertencia clara de cómo el poder puede usarse para proteger a unos pocos a costa de todos, de cómo un hombre con una infancia humilde y un discurso de justicia social puede terminar siendo recordado como el ejecutor de una de las mayores traiciones económicas al pueblo mexicano. Un joven que cruza la frontera con una beca y un sueño y regresa años después convertido en el arquitecto silencioso de una de las decisiones más polémicas de toda la historia mexicana. Eso fue lo que ocurrió con Ernesto Zedillo Ponce de León, un hombre que desde su paso por la Universidad de Yale ya mostraba un temple frío y una mente estratégica.
Pero lo que nadie sospechaba era que esa mente sería utilizada para orquestar una maniobra financiera que marcaría a generaciones enteras con una deuda imposible de pagar mientras vivía en un pequeño apartamento en Nueva York, rodeado de libros, cartas solitarias de su madre y un vacío emocional que lo acompañaría el resto de su vida. Zedillo cultivaba no solo su intelecto, sino también una visión del mundo, que muchos años más tarde convertiría en doctrina económica. Desde su regreso a México, su ascenso fue imparable. Primero en el Banco de México, luego en puestos clave del gobierno, hasta llegar al círculo íntimo de Carlos Salinas de Gortari, donde comenzaría a trazar el perfil de un tecnócrata inflexible, obsesionado con la eficiencia, pero ciego ante el costo humano en 198. Con apenas 37 años, se convirtió en secretario de Programación y Presupuesto en un país devastado por la inflación y los abusos financieros. Desde ese lugar, diseñó políticas que frenaron los números rojos, pero que también iniciaron una lógica perversa que favorecería a los más poderosos. Zedillo no tardó en implementar reformas educativas cuando asumió como secretario de Educación. En 1992 creó el programa Progresa, un plan que en la superficie parecía noble, pero que escondía una fórmula de control social, mientras ofrecía pequeñas ayudas a las familias más pobres. Al mismo tiempo, recortaba el presupuesto público en sectores vitales, como la salud y la infraestructura social. Sin embargo, nada comparado con lo que estaba por venir. En 1994, México tembló no solo por la crisis económica, sino por el asesinato brutal de Luis Donaldo Colosio. Su mentor, su amigo, su candidato Zedillo, asumió su lugar como una figura improvisada, sin carisma, pero con conexiones profundas, dentro del aparato tecnócrata. Fue ahí cuando el destino del país cambió para siempre, tras asumir la presidencia en diciembre de ese año. Solo unas semanas después, explotó la bomba. La crisis del efecto tequila. La moneda se derrumbó, las reservas se evaporaron, y millones de mexicanos vieron cómo sus vidas se deshacían en cuestión de días, mientras las familias perdían sus casas, sus ahorros y sus empleos. Zedillo comenzó a negociar en silencio un pacto con los gigantes financieros internacionales, un rescate condicionado disfrazado de estabilidad. El Fobaproa lo llamaron un plan que en teoría salvaría al sistema bancario, pero que en realidad transfirió deudas privadas a las cuentas públicas. Una maniobra que miles de ciudadanos jamás entendieron, pero que pagarían con sangre, sudor y generaciones de trabajo. El Estado se hizo cargo de las pérdidas de los bancos, mientras los responsables eran premiados y los ciudadanos castigados. Lo más escandaloso es que documentos internos filtrados años después revelan que Zedillo conocía las implicaciones de ese plan desde el inicio, pero decidió ejecutarlo de todos modos. Silenciosamente, algunos de los bancos rescatados pertenecían a empresarios cercanos al poder, incluso a figuras con vínculos familiares y personales con altos funcionarios de su gobierno. El pueblo mexicano fue traicionado, no solo con decisiones económicas, sino con un sistema que protegía a los culpables y castigaba a los inocentes. Zedillo sobrevivió políticamente y salió de la presidencia sin enfrentar ni una sola acusación. Al contrario, fue recibido por instituciones internacionales con honores, cargos prestigiosos y una narrativa cuidadosamente construida de salvador de la economía. Lo que no contaban eran los suicidios, las bancarrotas, la miseria silenciosa de millones que fueron abandonados en nombre de la estabilidad financiera. Hoy, a más de 2 décadas de aquel episodio, las heridas siguen abiertas, la deuda sigue viva, y las preguntas también: ¿quién se benefició realmente de aquella decisión? ¿Qué intereses ocultos se movieron tras las sombras de la crisis? ¿Qué papel jugó Zedillo en el encubrimiento sistemático de los verdaderos responsables? La historia oficial intenta olvidarlo, pero nosotros no lo haremos. Esta es solo una parte de una verdad más grande, más oscura y mucho más perturbadora. Zedillo no dormía bien.
Las noches eran largas, llenas de informes, filtraciones titulares, acusaciones y silencios que pesaban más que cualquier grito mientras el país exigía justicia tras la masacre de Acteal. Él leía en la intimidad de su oficina los testimonios de los sobrevivientes, las autopsias de los niños, los rostros sin vida de una comunidad que había confiado en el Estado y fue traicionada. La imagen pública del presidente se desmoronaba lentamente. Cada rueda de prensa, cada aparición pública, era una danza entre sonrisas forzadas y una culpa que le carcomía el alma, porque aunque nunca jaló un gatillo, sabía que había permitido que el horror ocurriera bajo su mandato, y eso lo marcó para siempre. La presión internacional aumentaba, las organizaciones de derechos humanos pedían respuestas, los medios extranjeros hablaban de un México sangrante, mientras en su propia casa su esposa lo veía consumirse, su rostro pálido, sus ojos hundidos. Ya no reconocía al hombre que un día había prometido cambiar el país en las reuniones de gabinete. Los murmullos eran cada vez más frecuentes. Algunos querían que renunciara, otros solo esperaban que terminara el sexenio sin más escándalos. Pero lo peor estaba por venir. En 1997, el PRI, partido que había gobernado México durante más de 70 años, perdió la mayoría en el Congreso. Por primera vez, fue un terremoto político que sacudió los cimientos del sistema Zedillo. Entendía que el viejo régimen se caía a pedazos, y él era el presidente en el momento de la caída. Los mismos que alguna vez lo apoyaron, ahora se alejaban de él. Los empresarios, los sindicatos, los gobernadores, todos comenzaban a mirar hacia otro lado, a buscar un nuevo líder, un nuevo futuro. Zedillo se encontraba solo, atrapado entre un pasado que se resistía a morir y un futuro que lo culpaba de todos los errores del sistema. El caso de Raúl Salinas, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, lo colocó en una posición aún más incómoda, acusado de corrupción y lavado de dinero. El escándalo manchó a toda la élite priista, y Zedillo no pudo evitar que las sospechas también lo rozaran, aunque intentó tomar distancia. El daño ya estaba hecho. La población veía a todos los políticos como parte del mismo cáncer, y él como presidente era la cabeza visible del monstruo. La derrota en el año 2000 fue demoledora. El PRI perdió la presidencia ante Vicente Fox, y Zedillo pasó a la historia como el último presidente priista del siglo XX. Algunos dirán que fue valiente por permitir elecciones libres, otros que simplemente ya no podía sostener el sistema con las manos manchadas por el FOBAPROA. La crisis del efecto tequila y la masacre de Acteal, su legado quedó teñido de controversia. Pero eso no fue el final. Años después, tribunales internacionales comenzaron a investigar lo ocurrido en Chiapas durante su mandato. La Corte Interamericana de Derechos Humanos documentó omisiones graves, y aunque Zedillo jamás fue condenado, el fantasma de Acteal lo perseguía incluso fuera de México. Fue mencionado en procesos legales en Estados Unidos como responsable indirecto de crímenes contra la humanidad. Aunque el caso fue desestimado por razones diplomáticas, quedó claro que su figura seguía siendo objeto de cuestionamiento y sospecha en silencio. El expresidente se refugió en el mundo académico, conferencias, universidades, organismos internacionales, lugares donde aún podía hablar de macroeconomía sin que nadie le preguntara por los rostros de los muertos. Pero México no olvida las familias de Acteal, no olvidan los jóvenes que crecieron endeudados por el FOBAPROA, no olvidan. Y la historia, aunque tarde, siempre cobra su precio, porque los crímenes de cuello blanco a veces no dejan sangre en las manos, pero sí cicatrices profundas en el alma de una nación. Esta no es solo la historia de Ernesto Zedillo, es la historia de un país que aprendió que la tecnocracia sin humanidad puede ser tan destructiva como la corrupción más vulgar. Ernesto Zedillo aseguró la primera transición pacífica de poder en la historia moderna de México, pero el costo fue altísimo. Por dentro se quebraba, mientras por fuera mantenía la compostura de un presidente que debía entregar la banda presidencial sin una lágrima, sin una grieta.
Aunque por dentro estaba lleno de ellas, tras bambalinas, los priistas lo acusaban de haber traicionado al partido, de haber permitido la derrota, de haber entregado el poder por cobardía, mientras él solo buscaba evitar un baño de sangre, una fractura social, una catástrofe institucional. Zedillo no dormía, no comía. Evitaba los espejos como si temiera ver el rostro de un país que no supo salvar durante años. Creyó que su sacrificio sería reconocido, que la historia le daría la razón, pero lo que encontró fue el olvido y el desprecio. Se mudó a Estados Unidos. Se refugió entre académicos, economistas y diplomáticos, donde podía hablar de macroeconomía y gobernanza, sin que nadie le recordara los gritos de Acteal o las lágrimas de las familias endeudadas. Por el Fobaproa daba conferencias, hablaba de democracia como si no hubiera gobernado un país donde la policía asesinaba campesinos y donde los banqueros eran rescatados, mientras el pueblo era abandonado. Pero México no lo olvidaba. En 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum reabrió heridas que nunca cerraron, calificó el Fobaproa como un crimen moral y la masacre de Acteal como una mancha imborrable en la historia nacional. Su voz retumbó en los medios, en las redes, en las plazas públicas, y con cada palabra el nombre de Zedillo volvía a ocupar los titulares, no como héroe, sino como símbolo del abuso del poder. Las críticas lo golpeaban desde todas partes. Ya no era el presidente, ya no tenía escoltas ni voceros, solo quedaba el hombre solo frente a sus decisiones. Los jóvenes lo veían como un traidor, los activistas como un encubridor, los economistas como un tecnócrata sin alma, incluso en su familia. El silencio se volvió más profundo. Sus hijos crecieron viendo a un padre ausente, una sombra que se movía entre reuniones, llamadas y documentos. Su esposa Nilda lo apoyó, pero también fue testigo de su deterioro emocional, de las madrugadas en vela, de los suspiros que escondían una culpa inmensa. Zedillo no hablaba de sus errores, pero los cargaba en la espalda como una cruz invisible, sin informes médicos, sin diagnósticos oficiales. Sus allegados hablaban de depresión, de ansiedad, de un vacío que ni los honores internacionales ni los cargos en Yale podían llenar en público. Sonreía. Hablaba con fluidez, pero en privado se encerraba por horas en su oficina, leyendo noticias mexicanas, leyendo las críticas, leyendo su propio juicio. Un juicio que ningún tribunal puede dictar, pero que él sentía cada día. Al despertar, México no lo perdonaba, y tal vez él tampoco podía perdonarse a sí mismo. En sus últimos años, Zedillo intentó advertir sobre el autoritarismo en América Latina, pero nadie escuchaba. Sus palabras caían en el vacío como monedas rotas. Ya no tenía el poder ni el respeto de antes, y aunque seguía siendo parte de organizaciones como The Elders, su figura generaba más incomodidad que inspiración en México. Algunos aún lo ven como el último presidente serio, como el hombre que evitó el colapso, pero para muchos más, es el rostro del engaño, del abuso, del pacto entre el Estado y los poderosos que convirtió las deudas privadas en cargas eternas para el pueblo. La historia aún no lo absuelve, y quizás nunca lo hará, porque hay decisiones que, aunque legales, son moralmente imperdonables, porque hay silencios que gritan más fuerte que cualquier discurso, y hay nombres que, aunque se intenten limpiar, siempre llevarán la sangre de sus errores. Ernesto Zedillo es uno de ellos, y mientras siga caminando por los pasillos de Yale, mientras hable de ética y economía en foros internacionales, el eco de Acteal y el peso del Fobaproa seguirán recordándole que el juicio más duro no es el que dicta un juez, es el que dicta la memoria colectiva. El joven levanta la voz entre el silencio del auditorio y pregunta sin rodeos: ¿si acaso no le duele haber dormido tranquilo, mientras cientos de miles de mexicanos perdían sus hogares, sus empleos, su fe en el país? Zedillo lo mira con una mezcla de sorpresa y resignación. Sabe que esas palabras resumen todo lo que ha cargado durante décadas, y aunque intenta responder con mesura, admitiendo errores, hablando de contexto y decisiones difíciles, el ambiente se torna tenso, frío e implacable,
porque para esa generación, Zedillo no es el presidente que condujo una transición democrática. Es el rostro de una época oscura donde la economía fue salvada, pero a costa de la dignidad del pueblo mexicano. Tras la conferencia, Zedillo camina en silencio por los pasillos de la universidad. Observa las paredes cubiertas de murales revolucionarios, de frases que exigen justicia, de ojos que lo siguen como recordándole que aún no ha pagado la deuda moral con el país, que alguna vez gobernó esa noche en su habitación de hotel. No puede dormir. La pregunta del estudiante se repite como un eco, como una sentencia no pronunciada, y en su cuaderno de notas escribe unas líneas que nunca leerá en público. Algo sobre la culpa, algo sobre el poder, algo sobre el precio de haber tomado decisiones que marcaron millones de vidas en los días siguientes. Evita los reflectores, no concede entrevistas, ni aparece en los medios, pero en la intimidad continúa escribiendo. No para limpiar su nombre, sino para entender su propia historia, porque ha comprendido que el verdadero castigo no es el desprecio público, sino vivir con el recuerdo de lo que fue y de lo que pudo haber sido en México. El nombre de Ernesto Zedillo sigue generando debate. Para algunos representa el fin de una era, para otros, el principio de una traición. Sus críticos más duros lo acusan de haber sido un tecnócrata sin alma. Un burócrata que convirtió el dolor del pueblo en cifras para sus informes. Sus defensores dicen que fue un reformador silencioso, que evitó el colapso total, que entregó el poder con dignidad, que enfrentó crisis sin precedentes, pero entre uno y otro, el país permanece dividido, y la historia aún no dicta su veredicto. Lo cierto es que el legado de Ernesto Zedillo no está en sus discursos ni en sus estadísticas. Está en los ojos de aquellos que aún recuerdan las noches de hambre, las casas perdidas, los sueños rotos. Está en los archivos que documentan la masacre de Acteal, las cartas de madres que nunca recibieron justicia, los testimonios que se niegan a ser silenciados. Está en la deuda que aún hoy siguen pagando millones de mexicanos por decisiones tomadas en despachos alfombrados, muy lejos del sufrimiento real de la gente hoy. A sus 73 años, mientras el invierno cubre los árboles de Connecticut, Ernesto Zedillo se enfrenta al frío más implacable, el de la memoria, el de un país que no olvida, el de una historia que aún se está escribiendo. El joven levanta la mano y lanza una pregunta que corta el aire como una cuchilla. ¿Por qué no hizo más para evitar el sufrimiento en Chiapas? Zedillo guarda silencio por un instante, respira hondo y responde con una voz quebrada, que aunque lo intentó, muchas veces no tuvo todas las respuestas ni el poder absoluto para detener lo que ocurrió por primera vez. Su vulnerabilidad rompe la armadura de tecnócrata frío y conecta con algunos en la sala. Pero la herida es profunda y no todos están dispuestos a perdonar. Su visita a México le deja un sabor agridulce. Recibe cartas manuscritas de agradecimiento de ciudadanos que reconocen sus esfuerzos en programas sociales, pero también oleadas de críticas furiosas en redes sociales que lo acusan de justificar su legado y disfrazar la tragedia como un accidente político. De regreso en Connecticut, en la soledad de su estudio, escribe una carta íntima dirigida a sus nietos, no como presidente, sino o abuelo, como hombre, como alguien que luchó a su manera por un país que amó con todas sus contradicciones. Quiere que ellos entiendan que el poder es una carga que deja cicatrices, que las decisiones que parecen lógicas en un despacho pueden volverse devastadoras en las calles. El invierno de 2025 llega implacable, los días se hacen cortos y fríos, y Zedillo pasa más tiempo en casa. El libro sobre democracia que lleva años escribiendo avanza página por página, como si cada palabra doliera más que la anterior, porque no escribe sobre teorías, sino sobre vivencias, sobre momentos en los que cada elección significaba salvación o condena. Una mañana, recibe una noticia inesperada. Un grupo de académicos en Mexicali ha propuesto renombrar una escuela en su honor,
por su aporte a la educación con el programa. Progresa. La propuesta lo conmueve, pero también lo confronta con la división que aún genera. Algunos lo celebran. Otros lo rechazan con furia. Zedillo agradece el gesto, pero pide que si se hace, sea por los niños, por el futuro. No por él, su salud se debilita. Los dolores en las articulaciones se intensifican y las visitas al médico se vuelven parte de su rutina diaria. Nilda, su esposa, insiste en que descanse, pero él se resiste, siente que su tiempo se acorta y aún tiene algo que decir en una videollamada. Con The Elders, habla con intensidad sobre la urgencia de defender las instituciones democráticas. Sus colegas lo escuchan con respeto, pero Zedillo sabe que su voz ya no tiene el peso de antes. En México, su nombre sigue siendo un campo de batalla. Para algunos es símbolo de transición democrática, para otros es la encarnación de la traición. Mientras el año termina, Zedillo observa la nieve caer por la ventana y piensa en todo lo que perdió y ganó, en las crisis que enfrentó, en los errores que cometió y en las heridas que jamás cerraron. Ya no le interesa el juicio de los medios ni de los partidos. Solo le preocupa dejar un testimonio real de lo que vivió, de lo que intentó y de lo que falló. Si esta historia te impactó y crees que merece ser escuchada, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas los próximos casos que revelan lo que otros prefieren ocultar. Tu apoyo hace la diferencia.